Dios le bendiga a todos. Vamos a leer en Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Vamos a ver esta segunda parte de lo que es el Evangelio diferente, seguir un modelo como el falso Evangelio. En esta segunda parte habíamos quedado en la primera parte que seguir un modelo es el mensaje de la serpiente. Seguir un modelo, número 2, es el Evangelio diferente. Número 3, seguir el modelo es idolatría. Y punto número 4, seguir un modelo anula la guía del Espíritu Santo. Esos fueron los puntos que nosotros estuvimos viendo en el primer video. Y el quinto sería, se sigue un modelo porque no se conoce a Dios. No se conoce. El falso maestro siempre va a decir que conoce a Dios, obviamente, y le engaña a la gente, porque él está enseñando un falso Cristo, un cordero esclavo, un modelo de un cordero esclavo, y no solo el modelo de un cordero esclavo, sino de un pueblo esclavo. Si podemos, vamos a abarcar este tema poquito, vamos a tocar. No se puede profundizar mucho porque son muy profundos los temas para ir tocando y tocando y tocando, así que para no hacer tan engorroso, sino que vamos tocando lo más importante y con el tiempo lo vamos profundizando. No solamente hacen un falso Cristo, sino un falso pueblo, como lo dicen ellos, una ciudad de Dios en la tierra. O sea, una comunidad modelo, una iglesia modelo, un pueblo modelo de Dios en la tierra. Todo por evidencias externas, obviamente, porque el verdadero pueblo de Dios está diseminado en todo el mundo, no es popular, digamos que no. Si uno le pregunta a un católico o a algún religioso o un mormón, un testigo de Jehová o algún sectario, le va a decir ¿dónde está tu iglesia? Y le va a señalar una cúpula, digamos, un lugar, le va a sacar una foto y le va a mostrar y le va a decir esta es mi iglesia. Pero la iglesia de Cristo es invisible, digamos, está diseminada por todo el mundo, pero es el cuerpo de Cristo, donde el Espíritu Santo vive dentro de cada creyente y vive dentro de la iglesia y la guía a toda la verdad. La falsa iglesia le guía un modelo, un Cristo, un falso Cristo, un Cristo sufriente, un Cristo esclavo, un Cristo que va caminando hacia el Calvario, un Cristo que arrastra la cruz. Y ese es el modelo de cristiano que ellos le proponen para esclavizar al cristiano a las obras y esclavizarlo a un modelo de un falso Cristo. Entonces, se sigue un modelo porque no se conoce a Dios, sería nuestro quinto punto. El falso maestro se jacta de conocer a Dios, pero conoce un falso Dios, un falso Cristo. Si uno le pregunta a cualquier persona sectaria o católica o lo que sea, si conoce a Dios, le va a decir que sí. Obviamente conoce a un Dios falso, a un Cristo falso, a un Cristo que le han contado los hombres. Ese es el punto, que es un Cristo contado por los hombres. Cuando Elías estaba con los profetas de Baal, Elías oró y el fuego cayó. ¿Por qué cuando oraron los profetas de Baal el fuego no cayó? Porque era un Dios falso. Lo mismo sucede hoy. Cuando conocemos al Dios verdadero, desciende el fuego del Espíritu Santo. ¿Por qué desciende el fuego del Espíritu Santo? Porque nuestros pecados han sido perdonados por esa bendita sangre que ha limpiado nuestros pecados. Entonces, podemos decir que el Dios verdadero se manifiesta y nos da la seguridad que somos hijos de Dios, como dicen en Romanos 8, que los que tienen al Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. El que tiene al Espíritu Santo no necesita un modelo. ¿Por qué? Porque seguir un modelo es idolatría, es seguir un falso Cristo. Hablamos de la procesión en el video pasado, diciendo que hay una procesión visible y una procesión invisible. La invisible es la que siguen un modelo. O sea, ellos dicen, seguimos a Cristo. Los católicos también, si uno le pregunta ¿qué está haciendo? Dice, siguiendo a Cristo, un Cristo de yeso, de madera o de piedra. Esos también siguen un Cristo en su mente, en su imaginación, en su corazón, que le han enseñado los falsos maestros,
que tendrán su paga en el día del juicio, de un falso Cristo. Le enseñan, digamos que son curas de civiles, digamos, estos curas sin el atuendo de los falsos sacerdotes católicos, digamos, estos falsos maestros que enseñan a seguir un modelo. Es lo mismo que enseñan los curas, seguir un ídolo, seguir un yeso. Es lo mismo, pero esto es invisible, digamos, seguir un modelo es invisible. Por eso se sigue un modelo, porque no conocen al Dios verdadero. Entonces no puede descender el Espíritu Santo, porque están invocando un falso Cristo, un Cristo inventado por los hombres. Entonces, en este quinto punto, ¿por qué siguen un modelo? Porque están perdidos. ¿Por qué necesitan un mapa? Porque están perdidos. Solo conocen un falso Cristo. Solo conocen un falso Cristo. Si yo tengo que ir a mi casa, no necesito un mapa, porque conozco mi casa. Ellos necesitan un mapa, un modelo, porque no tienen casa, no conocen la casa, ni conocen al Padre de la casa, digamos. Entonces necesitan una guía. ¿Por qué? Porque son ciegos. Son ciegos, como dijo el Señor, guías de ciegos. Punto número 6, ¿cómo conozco a Dios? Ellos dicen que conocer a Dios es conocer un modelo. O sea, uno puede conocer a Dios sin siquiera creer. Simplemente miras el modelo y haces lo que te dice el modelo, la guía que te da el modelo, o sea, los catecismos, las doctrinas de hombres, mandamientos y doctrinas de hombres, de un falso Cristo, de una tradición de hombres. Entonces dice, bueno, ahí conoce a Dios. Pero Dios se conoce espiritualmente, porque la palabra de Dios dice que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, ¿cómo se conoce a Dios? A través de la fe. Por gracia, por medio de la fe. Y esto es un don de Dios, no de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. El evangelio, el falso evangelio de seguir un modelo, son obras. Si vos seguís el modelo y obrás conforme a este modelo, vas a llegar a ser salvo. Si no, no. O sea, tenés que tomar tu cruz, seguirlo. Por eso el modelo es un Cristo sufriente, un Cristo que va camino al Calvario. Y es lo que todo creyente tiene que hacer para llegar y alcanzar la salvación. O sea, que sería otro Cristo, estaría produciendo su propia salvación. Por eso es el mensaje de la serpiente: sálvate a ti mismo. ¿Cómo? Sabiendo el bien y el mal, siguiendo este modelo de este Cristo, de este Cordero manso y humilde, esclavo. Si vos sos como Él, vas a llegar a la gloria. Ahí dice, sin cruz no hay gloria, dicen. Pero ¿qué cruz? La cruz de Cristo. Creer en Él, no nuestra propia sangre, nuestras propias obras. Entonces, ¿cómo conozco a Dios? Primero creyendo. Así como nosotros no hicimos, digamos, nada, digamos, para estar condenados, porque nacimos, digamos, nacimos ya con la herencia del pecado de nuestros padres. Así tampoco, por eso la salvación es solamente por la fe, ¿no? Por eso el religioso o el sectario no entiende que es solo por la fe. No tenemos que hacer nada, digamos, entre comillas, solamente creer. Y esto es un don de Dios. Dios le da fe a todos. Unos creen y otros no creen. Por eso es así de sencillo. Así de sencillo como yo estaba en pecado, así de sencillo Dios me salva. Solamente por la fe, creer en Él. El Evangelio es sencillo cuando la luz del Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento. Bueno, dice, estudiando las Escrituras. Segundo punto, ¿cómo conozco a Dios? Estudiando las Escrituras. Juan 5:39 dice que escudriñar las Escrituras, dijo el Señor, porque ellas dan testimonio de mí. ¿Cómo conozco al Dios verdadero? No lo conozco por lo que me dicen los hombres, sino por lo que me dicen las Escrituras. Por eso ellos apartan al pueblo y quieren apartar al pueblo de las Escrituras. ¿Por qué? Porque en la Escritura está el verdadero Dios. Entonces, tanto los religiosos siempre alejan al pueblo
de las Escrituras. Le dice, no, un momento, yo te la voy a explicar las Escrituras. Los verdaderos intérpretes y los que entendemos las Escrituras somos nosotros. ¿Para qué? Para mentir, para enseñar a un falso Cristo. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios, no tienen al Espíritu Santo. Solo tienen un modelo, el mensaje de la serpiente. Son hijos de la oscuridad y llevan a la gente a la oscuridad y al abismo. Por eso es tiempo de despertar y de ir a las Escrituras, porque cuando nosotros creemos a la palabra, Dios perdona nuestros pecados y viene el Espíritu Santo y nos guía a toda la verdad. Ya no nos guía un modelo, nos guía el Espíritu Santo, que es el verdadero Hijo de Dios, el verdadero cristiano. Por eso Pablo dijo en Romanos 8 que el verdadero Hijo de Dios es el que tiene al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo le guía y no necesita ningún mapa, ningún modelo, nada. Solamente el Espíritu Santo. Por eso dijo el apóstol Juan que la unción del Santo está sobre nosotros y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe nada, porque la unción nos enseña todas las cosas. Es simple, es sencillo cuando se entiende por medio de la iluminación del Espíritu Santo. La desidia es la principal arma de Satanás, la desidia en el pueblo, o sea, la pereza de investigar, de estudiar. ¿Cuántos católicos que yo he hablado que me han dicho, no, déjame a mí, les he regalado esta Biblia? Y han despreciado la Biblia. Y me han dicho, me han devuelto la Biblia. Yo le creo al cura, simplemente. No necesito leer la Biblia, yo le creo al cura. Y muchos cristianos hacen lo mismo. Desprecian la palabra, dicen yo le creo al pastor, yo le creo al líder. Por eso cuando el apóstol Pablo predicó a los de Berea, los de Berea fueron a las Escrituras para ver si lo que decía Pablo era verdad. Aunque sea el mismísimo apóstol Pablo, tenemos que ir a la Escritura. Ahora ya está todo escrito y sabemos que todo lo que dijo Pablo es inspiración del Espíritu Santo y todo es de Dios, no tiene falla. Pero en aquel momento ellos no sabían quién era Pablo. ¿Y quién podría superar a Pablo, ¿no?, en doctrina? Porque él fue el apóstol a los gentiles, él fue llamado a predicar el Evangelio de salvación. Entonces, la desidia es el principal arma de Satanás, la pereza, y el diablo se burla de las personas que no estudian la palabra. Se burla, se sienta y se pone a observar cómo el pueblo se pierde en la oscuridad. La desidia es la pereza para estudiar, la pereza para querer crecer. Y eso es lo que más se deleita el diablo, que el pueblo no se informe. Cuando cualquier ministro predica la palabra, siempre tenemos que ir a las Escrituras a constatar si es verdadera la doctrina. Por eso lo que no hizo Eva fue examinar el fruto. Porque si yo hubiera examinado el fruto y lo hubiera partido, se hubiera dado cuenta que lo que producía este fruto eran falsos cristos, pequeños cristos, otros cristos. Entonces se iba a dar cuenta que iba a separarse de Dios, porque el Señor dijo, el día que comas de él, ciertamente morirás. O sea, se separará de Dios, porque está creyendo en un evangelio diferente. Lo que hace el diablo es tener al pueblo en ignorancia, porque a través de las Escrituras conocemos al verdadero Dios. Seguir un modelo es doctrina de demonio, es el mensaje de la serpiente en Génesis 3. Los que siguen al Espíritu Santo son los verdaderos hijos de Dios, son los que pueden entender la palabra, porque el verdadero maestro le está enseñando la palabra. Por eso debemos ir a las Escrituras. Siempre, no, entre paréntesis, digamos, Dios nos da personas que nos enseñan la palabra, verdaderos maestros, y nosotros somos guiados por el Espíritu nos va a guiar a verdaderos maestros que entienden la palabra, que tienen revelación, estudio, iluminación del Espíritu Santo, y podemos aprender de ellos. No quiere decir que nunca tengamos un maestro ni un pastor, no quiere decir eso. Simplemente quiere decir que la persona que nos testifica, que nos enseña, realmente habla lo que ha visto y lo que ha oído, que no invente nada. El problema del falso maestro es que inventa un falso Cristo. Pero, entre paréntesis, debemos decir que Dios nos pone maestros.
maestros verdaderos de la palabra y que nos hacen entender la palabra. Eso entre paréntesis, que no está excluido. Por eso el Señor dijo allí en Efesios 4:11 que Él ha constituido pastores y maestros. El original dice pastores y maestros simplemente, no dice apóstoles, profetas y evangelistas, no lo dice. Por alguna causa Valera lo puso, Reina Valera lo pusieron. Pero sería otro tema. El punto es que en el original dice que el Señor constituyó, Él constituyó, no los hombres, no la iglesia, no el pueblo, Él los constituyó, Jesucristo los constituyó a los ministerios. Por eso los ministerios nacen y mueren, no tienen sucesión. Los ministerios no tienen sucesión. Dios levanta un ministerio y cuando muere ese hombre termina ese ministerio. Continuará quizá las personas que aprendieron de él, pero no significa que haya una sucesión, no nada que ver. Ese hombre ha dejado un legado, una enseñanza, pero ahí termina todo. Los que aprenden de ese hombre son bendecidos con las enseñanzas de ese hombre, de parte de Dios. Pero no hay sucesión apostólica o todas esas cosas no hay. Eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien nos guía. Los que siguen un modelo no son hijos de Dios, sino que son hijos de ese modelo, digamos, son idólatras, hijos de la idolatría. Entonces cuando viene el Espíritu Santo, cuando nosotros creemos en el Dios verdadero, viene el Espíritu Santo y abandonamos la idolatría. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. El modelo es un ídolo. O seguimos a los ídolos o seguimos a Dios. Seguimos al Espíritu Santo o seguimos un modelo creado por los hombres, un Cristo sufriente, un Cristo que va camino al Calvario, arrastrando la cruz, un Cristo esclavo, un Cristo hasta podríamos decir derrotado, porque eso es lo que quiere, que el pueblo se sienta derrotado por el pecado. Por eso ellos hacen las confesiones de los hombres. ¿Por qué? Porque se ven derrotados por el pecado, se ven desnudos. Por eso el Cristo sufriente es un Cristo semidesnudo que va con la cruz arrastrándola. Y ese es el modelo que tienen el falso evangelio, de un Cristo esclavo, de un Cristo desnudo, porque una de las características de los esclavos era que los desnudaban para avergonzarlos. Lo que hace el falso maestro es avergonzar a los creyentes, diciéndole que están en pecado. Obviamente nuestra lucha es contra el pecado. Por eso el apóstol Pablo dijo que el pecado que mora en mí, el pecado vive en mi carne, y todos los días tenemos esa lucha. Pero hemos sido regenerados y luchamos y tenemos victoria. Por eso el apóstol Pablo dijo: no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. O sea, el pecado está, pero no le permitimos que reine. Dice: el diablo quiere que coman, que crean en el evangelio diferente. O sea, comer del fruto es creer en el evangelio diferente, del fruto prohibido, para que no crean en Jesucristo y el perdón de los pecados. Ese es el punto. Que no crean en Jesucristo y el perdón de los pecados, porque se les cae todo el sistema. Si la persona cree en Jesucristo, viene el Espíritu Santo y los abandona a los falsos maestros y a sus modelos y a sus ídolos. Ídolos que no son visibles con los ojos naturales, sino que son en la mente, son invisibles. Les hacen seguir ídolos invisibles, obviamente. O sea, este Cristo sufriente, este Cordero manso que ellos proponen como un modelo, es un ídolo, digamos. Es un ídolo. Es un ídolo creado por el hombre, que dice que tienen que seguir. ¿Para qué? Para poner al pueblo en esclavitud. Un evangelio de esclavitud. Por eso el apóstol Pablo dijo que el evangelio diferente era un evangelio de esclavitud. Esclavitud a las obras, esclavitud a leyes, esclavitud a un modelo. Y no solamente a un Cristo sufriente. Por eso hay una secta que dice: no pare de sufrir. Pero en el evangelio diferente, lo cual los dos son evangelios diferentes, pero este evangelio diferente dice que no pare de sufrir, no pare de sufrir. Les dice, falsos maestros, hipócritas, le dicen: Dios no hace milagros, no espere milagros de Dios, no espere que Dios lo prospere, no espere que Dios lo bendiga. Usted está para sufrir, usted está para llevar la cruz, usted está para arrastrarse por esta vida como cristiano. Eso es lo que dicen ellos. Ese es el falso evangelio.
Nuestro Dios es nuestro Padre. ¿Y qué padre de vosotros, dijo el Señor, no va a querer cosas buenas para sus hijos? Si ustedes, siendo malos, le dan cosas buenas, ¿cuánto más vuestro Padre le dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Dijo el Señor. Así que Dios es nuestro Padre. Y el Señor siempre dice que tiene buenos pensamientos para nosotros, cosas buenas para nosotros. Pero el falso maestro tortura al cristiano, tortura al creyente, diciéndole que Dios es un Dios indiferente, es un Dios frío, es un Dios malo. Es un Dios que te quiere ver arrastrando la cruz, sufriendo semidesnudo ante el mundo y ante la iglesia, avergonzado porque sos pecador. Desnudan al creyente, lo avergüenzan al creyente, lo sumergen en un evangelio diferente, un evangelio de esclavitud, diciéndole que Dios no va a hacer nada en su vida. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios. No tienen a Dios. ¿Cómo Dios va a hacer milagros si no está Dios? Por eso dice, no crean los milagros. No crean que levantando una mano y confesando a Dios, confesando a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, será salvo. No lo crean, dicen ellos. Pero eso es lo que enseñó la serpiente a Eva. Entonces, el verdadero evangelio, ¿quién lo habló el verdadero evangelio? El apóstol Pablo, digamos, el evangelio de salvación. Por eso él es nuestro maestro doctrinal, el apóstol Pablo. Dice que, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos, sino los hacedores de la ley serán justificados. 2:13. O sea que nosotros no podemos cumplir la ley, y por medio de creer en Cristo somos justificados, porque acá dice que no son los oidores de la ley, sino los hacedores de la ley. ¿Quién puede hacer la ley? Acá Pablo está diciendo que sin fe, porque delante del juicio dice que los hacedores de la ley van a ser justificados. Pero ¿quién es hacedor de la ley? Solamente Cristo es el único que cumplió con toda la ley, que caminó por esta tierra y cumplió con toda la ley. Por eso, en el día del juicio, seremos justificados porque se nos imputa toda la justicia de Cristo, toda la santidad, todo lo que Cristo cumplió todo, y se nos imputa a nosotros. Y Dios nos ve como que nosotros lo hemos hecho, digamos, porque se nos imputó la santidad de Cristo y la justicia de Cristo. Por eso acá el apóstol Pablo lo que está diciendo es que es imposible salvarse cumpliendo la ley. O sea, si cumples toda la ley, obviamente te salvas, dice. Pero ¿quién cumple toda la ley? Nadie. Así que es solamente por la fe. Ese es el evangelio. Y el 11:13, 2:16 era el versículo, pero igual lo explicamos al anterior. Dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Cuál era el evangelio de Pablo? Está reafirmando lo que dijimos recién. ¿Cuál es el evangelio de Pablo? La salvación solamente por la fe. Porque ahí está diciendo que para salvarse hay que cumplir la ley. Entonces dice que todos los hombres van a ser juzgados conforme al evangelio de Pablo. ¿Y cuál es el evangelio de Pablo? La salvación solamente por la fe. Porque nadie puede cumplir toda la ley. Le dice en 11:13, dice, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Entonces el verdadero evangelio que se nos enseñó es el evangelio, o el evangelio de salvación es el evangelio que Dios le dio a Pablo, al apóstol Pablo, porque dice que todos los hombres van a ser juzgados conforme al evangelio de Pablo. ¿Y cuál es el evangelio de Pablo? La salvación solamente por la fe, no por las obras, no por seguir un modelo, no por imitar a un falso Cristo, un Cristo sufriente que va camino al Calvario, voy a ser salvo. Ellos dicen que si no lleva la cruz no es salvo. Eso es totalmente falso. Cristo le habló a los judíos, le habló a su pueblo, pero después de la sangre, porque Él cumplió todo eso. Cumplió toda la ley, cumplió todo,
Por eso dijo en la cruz, Señor, el Padre le dijo, consumado es, la obra está terminada, el que cree en mí será salvo. Consumado, está todo terminado, no se necesita hacer nada, solamente creer, y viene el Espíritu Santo y nos empieza a guiar a toda verdad. Nuestros pecados son limpiados y Dios nos guía a toda verdad. Ese es el Evangelio, solamente por la fe. Por eso dice el apóstol Pablo que todos los hombres van a ser juzgados conforme a mi Evangelio, a lo que Dios le reveló a Pablo, que la salvación